Muy buenas, mis estimados estudiantes. Vamos a realizar este tema de la semana 2 que no se pudo realizar por el feriado. El tema que vamos a tratar es ecuaciones diferenciales de primer orden. Específicamente vamos a ver las ecuaciones diferenciales exactas. Para poder hacer esto, entonces entendamos un poquito y cuando una ecuación diferencial es llamada exacta. Para eso nuestro propósito va a ser identificar y resolver una ecuación diferencial exacta. Veamos, entonces una ecuación diferencial es exacta cuando, dada esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden, m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, dice que una condición necesaria para que esta ecuación sea exacta es que se cumpla esta condición que está aquí, que si agarramos m y lo derivamos con respecto a y, agarramos n y lo derivamos con respecto a x, entonces esas dos derivadas son iguales. Ahora, ¿de qué nos sirve que una ecuación diferencial sea exacta? Bueno, es que la solución de la ecuación diferencial es algo curioso de ser obtenida. Primeramente veamos el objetivo que tienen las ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Como se comentó hace poco, encontrar la solución de una ecuación diferencial en la forma esta que tenemos aquí. Para poder hallar tal solución podemos notar que esta derivada, si nosotros derivamos esta función y derivamos esta constante, nos va a quedar algo parecido a lo que tenemos acá. La derivada parcial de f con respecto a x multiplicado por el diferencial de x más la derivada parcial de f con respecto a y multiplicado por el diferencial de y es igual a 0. Algo curioso que aparece aquí es que cuando hacemos este diferencial, justamente esto toma la forma en la cual estamos trabajando en nuestra ecuación diferencial, que en este caso es m de xy diferencial de x más nxy diferencial de y igual a 0. Donde podemos notar que tanto la derivada parcial de f con respecto a x coincide con m y la derivada parcial de f con respecto a y coincide con n. Entonces, la estrategia que vamos a utilizar para resolver una ecuación diferencial, o mejor dicho, para hallar la solución de una ecuación diferencial por el método de las ecuaciones diferenciales exactas, es la siguiente. Veamos la estrategia cómo se resuelve esto. Método para resolver ecuaciones diferenciales exactas. Lo primero que debemos hacer antes de aplicar este método es verificar que esta ecuación diferencial que tenemos aquí cumple esta condición. Porque si cumple esta condición, entonces diremos que la ecuación diferencial es exacta. El paso 2 va a ser, una vez que hemos verificado que efectivamente la ecuación diferencial es exacta, entonces vamos a encontrar una función f, pero ¿cómo la vamos a encontrar? Simplemente vamos a integrar nuestra función m respecto a x, pero teniendo en cuenta que y la vamos a mantener constante. Si observas aquí debajo dice, no, f se va a conseguir integrando la función m, pero nos va a salir una constante de integración que va a depender de y. Pero este integral que vamos a realizar es manteniendo la constante y o manteniendo la variable y constante, donde esta función g de y es la constante de integración. Una vez que hayamos encontrado esa función f, como notarán, va a depender de g. Entonces ahora el objetivo es encontrar el g. Para poder hacer eso, entonces vamos al paso 3. En el paso 3 nos dice que vamos a derivar la función f obtenida con respecto a y. Y una vez que derivemos eso, lo vamos a igualar con n, y eso nos va a dar, ¿cómo se llama? Vamos a resolver esa ecuación, y esa ecuación nos va a dar una función g, la función g derivada, igual a una expresión matemática. Y nosotros vamos a resolver eso. Y es justamente lo que voy a informar el paso 4. Una vez que tengamos esa función g, el paso 4 dice, ¿no? Integrar la función g' de y con respecto a y. ¿Sí? Vamos a integrar esa función que se obtiene cuando se resuelve esa ecuación. Y esa función que nosotros vamos a obtener ya, porque va a ser una función, vamos a reemplazar g de y en la función f formada en el paso 2. ¿Sí? O sea, en la función que teníamos aquí. Una vez que tengamos eso, entonces la solución de esta ecuación diferencial en el paso 5 va a ser de esta forma. Vamos a experimentar este proceso en el ejemplo a continuación mostrado. En este caso, tenemos aquí una ecuación diferencial y nos piden que la resolvamos. Vamos a ver si la podemos resolver por el método de la ecuación diferencial exacta. Para poder eso, entonces lo primero que tendríamos que hacer es identificar cuánto vale n, y cuánto vale m y cuánto vale n. Si nosotros nos damos cuenta, el m, la función m de xy, va a ser aquella que acompaña a la diferencial de x. En este caso, la diferencial de x está aquí. Por lo tanto, lo que acompaña aquí va a ser el m. En este caso va a ser x al cubo más 3x al cuadrado y
o me estoy equivocando, es xy al cuadrado más 2. Y de la misma manera podemos identificar n. En este caso, n de x, y va a ser aquella función o aquella expresión que es acompañada por el diferencial de y. Y aquí tenemos el diferencial de y. Lo que acompaña es n, que en este caso sería 3x al cuadrado y más y al cubo. Algo sencillo de hacer esta identificación. Una vez que hacemos esta identificación, nosotros vamos a derivar m con respecto a y. Y vamos a derivarlo con respecto a y porque queremos, ¿cómo se llama?, verificar que sea exacta. Porque recordarás en el paso 1, de nuestro proceso nos dice, ¿no? Hay que verificar que sea exacta, donde tenemos que derivar m con respecto a y n con respecto a x. Y eso es justamente lo que estoy tratando de hacer. Estoy derivando m con respecto a y. Si nosotros derivamos m con respecto a y, recordar que todo lo que no sea y es una constante. Y si esa constante está sola, entonces su derivada es 0. Y si está acompañada de la letra y, entonces va a acompañar a la derivada de esa letra y. Si nosotros observamos aquí un momentito, acá tenemos tres términos, pero el primer término es x al cubo, y x al cubo no depende de y, por tanto su derivada va a ser 0. Podemos notarlo aquí y colocar que esa derivada vale 0. Más, luego podemos notar que en el siguiente término que aparece 3x al cuadrado, vemos que ese término depende de y. Pero también veo que aparece un 3x. Ese 3x es una constante, por lo tanto esa constante va a acompañar a la derivada de y. Podemos observar que la derivada de y cuadrado, es 2y, 2 veces y. Y ese 2 veces y se va a multiplicar con el 3x, por lo tanto nos va a dar 6 veces xy. Y por último derivamos el último término con respecto a y. Pero el último término es un número y su derivada ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Por lo tanto podemos notarlo de esa manera. O simplemente podemos escribir que la derivada de m con respecto de y va a ser simplemente 6xy. Algo sencillo de poder comprender. De la misma manera vamos a derivar n, pero el n no lo vamos a derivar con respecto a y, sino lo vamos a derivar con respecto de x. Y de la misma manera observamos dos términos. En este caso vamos a derivar con respecto a x. Significa lo que no sea x es una constante. Si esa constante está sola, su derivada va a ser 0. Y si está acompañada del x, entonces va a acompañar a la derivada de x también. Vemos que el primer término es 3x al cuadrado y. Y vemos que ese término depende de x. Por lo tanto, vamos a derivar x y el 3 y el y son constantes que van a acompañar a la derivada. Si yo derivo x al cuadrado, su derivada va a ser 2x, pero 2x va a ser multiplicado por 3 y por y, y 2x multiplicada por 3 y por y me va a dar 6 veces xy. Más, ahora vamos a derivar el segundo término. En este caso el segundo término vemos que es y al cubo, pero y al cubo no depende de x, porque yo estoy derivando con respecto a x. Por tanto es una constante, y la derivada de una constante va a valer 0. Podemos escribirlo de esta manera, algo un poquito más simple, y nos va a quedar acá 6 veces xy. Por lo tanto, hemos encontrado que la derivada de n con respecto a x es 6xy, y tanto también la derivada de m con respecto a y también vale 6xy. Y por la condición del paso número 1, te habrás dado cuenta que en el paso número 1 nos dice que para que sea una ecuación diferencial exacta, esas dos derivadas deben ser iguales. Y estamos notando que efectivamente nos está saliendo que esas dos derivadas que hemos obtenido nos ha dado el mismo resultado. Por lo tanto, se está cumpliendo la condición de que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Y por tanto decimos que nuestra EDO del ejemplo es una EDO exacta. Y como es una EDO exacta, entonces podemos trabajarlo bajo la estrategia que se ha mostrado en los siguientes pasos. Notemos además, ¿qué nos dice el paso 2? En el paso 2 nos informa que debemos encontrar una función f, pero integrando la función m respecto de x, mientras y se mantenga constante. O sea, vamos a resolver esta parte que está aquí, ¿sí? Entonces voy a ir anotando eso acá en la parte de acá del ejercicio para ir resolviendo esta partecita. Muy bien, entonces vamos a anotar esto aquí. Entonces el segundo paso que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar aquí, que vamos a encontrar una función f de xy, y esa función f de xy va a ser integrando la función m de xy con respecto de x, pero aquí le vamos a sumar una constante que va a depender de y, ¿sí? Una función que todavía nosotros no conocemos.
Recordemos que en el paso anterior el m valía x al cubo más 3xy al cuadrado más 2. Vamos a anotar esto acá. X al cubo más 3xy al cuadrado más 2. Y esto lo vamos a integrar con respecto a x. Y acá va a ir acompañado de una función que depende de y, bueno, de una constante que depende de y. Y eso va a ser nuestra función f de x, y. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Simplemente vamos a integrar con respecto a x. Y la observación decía que al y lo vamos a mantener como constante. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos integrar esto, entonces vamos a integrar término por término. Si nosotros integramos x al cubo, nos va a dar x a la cuarta partido con 4. Vamos a ir anotando eso, x a la cuarta partido con 4. Más, ahora vamos a integrar el siguiente término, pero recuerda que estamos integrando con respecto a x, por lo tanto el y es una constante. Vemos que el 3 y el y al cuadrado son constantes, entonces salen fuera del integral y solamente integraríamos x. Pero la integral de x es x al cuadrado sobre 2, que va a ser multiplicado por 3y cuadrado. Entonces puedo colocar acá 3x al cuadrado y al cuadrado sobre 2. Porque la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Más, ahora vamos a integrar el número 2. Recuerda que lo estamos integrando con respecto a x, por lo tanto la integral de 2 es simplemente 2x. Y eso vamos a ir a anotarlo acá. Por último, le vamos a acompañar con la constante de integración, que en este caso va a ser una constante que depende de y. Y ahora el objetivo va a ser determinar y cuánto vale esa función g de y. Entonces, hasta aquí ya tenemos completado el paso número 2. El paso número 1 recuerda que fue identificar el m y el n y ver si era una ecuación diferencial exacta. El paso 2 estamos haciendo cumplir que efectivamente, bueno, estamos hallando esa función f, pero integrando la función m con respecto a x y manteniendo y como una constante. Y al integrar esa función nos va a quedar una constante que depende de y. Ahora el objetivo va a ser determinar el g de y. ¿Qué nos dice el paso número 3? El paso número 3 nos dice ahora, ya que has encontrado f, entonces derívalo con respecto a y. Y luego vas a resolver esta ecuación, derivada de f con respecto a y igual a nxy. Y vamos a hacer justamente eso en este momento, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a derivar f con respecto a y. Y entramos al paso 3, ¿no es cierto? Entonces, vamos a derivar f con respecto a y. Lógicamente, recuerda que si vamos a derivar con respecto a y, cualquier letra que no sea el y va a ser una constante. Y su derivada va a ser 0. Si es que está sola esa constante. Y si estuviese acompañada, va a acompañar a la derivada. En este caso nosotros vamos a derivar paso por paso. Aquí tenemos nuestra función f y vemos que el primer término no depende de y. Por tanto, su derivada va a ser 0. Vamos a ir colocando las demás derivadas. En este caso vemos que el siguiente término depende del y. Por lo tanto, pero también hay un 3x al cuadrado sobre 2. Esta es una constante que no se va a derivar, simplemente va a acompañar a la derivada. Y vemos que la derivada de y cuadrado es 2y. Y si su derivada vale 2y, al multiplicarlo por esto, este 2 se va con este 2. Y simplemente nos va a quedar 3 veces x al cuadrado y. Y con eso hemos derivado el segundo término. Vemos que el tercer término no depende de y, solamente aparece el x. Y si nosotros derivamos, esa derivada va a valer 0. Entonces vamos a colocar aquí 0. Por último, vamos a derivar la función, esa constante integración que dependía de y con respecto a y. Entonces, como solamente eso va a depender de y, va a ser g' de y. Y ahí tenemos la derivada. Escrito de una manera un poquito más cómoda, porque el 0 está de más, va a ser 3x al cuadrado y más g' de y. Y con eso tenemos la derivada de y. Pero el paso número 3 nos dice que nosotros resolvamos. Una vez que hemos derivado con respecto a y, vamos a igualarlo con n y vamos a resolver esa ecuación. Con el objetivo de calcular el g. Entonces vamos a hacer eso ahora. Entonces ahora vamos a resolver aquí la derivada de f con respecto a y. Dice que va a ser igual a n de x, y. Entonces vamos a reemplazar lo que tenemos aquí. En este caso la derivada de f con respecto a y es 3x al cuadrado y más g' de y. Y eso va a ser igual a n de xy. Pero el nxy, recordadas del ejemplo anterior, de la diapositiva anterior, es 3x al cuadrado y más y al cubo. Entonces vamos a anotar esto, 3x al cuadrado y más y al cubo. Ya está.
Muy bien, entonces ahora solamente dice que vamos a resolver esto que está acá. Si te das cuenta, eso en el paso número 4 nos informa eso, ¿no? En el paso 4 integrar la función g' de y con respecto a y. Pero que cuando nosotros resolvemos en el paso 3 esta ecuación, vamos a ver que al resolver esta ecuación, nosotros vamos a poder simplificar esto que está aquí. Si te das cuenta, es una ecuación y vemos que en esta ecuación esto se repite con esto se repite. Por lo tanto, lo puedo cancelar. Y si se puede cancelar eso, entonces, porque son términos iguales, entonces nos va a quedar que g' de y es igual a y al cubo. Ahora vamos a resolver esto según el paso 4 que tenemos que integrar esto. Vamos a integrar el g de y. Entonces, para integrar g de y, simplemente podemos pensar que aquí voy a colocar la derivada de g con respecto de y es igual a y al cubo, o por tanto, la derivada de g es igual a y al cubo diferencial de y. Y podemos integrar esto. Podemos integrar acá la derivada de g y podemos integrar y al cubo diferencial de y. Todo con respecto a y. Por tanto, al hacer esta parte aquí, la integral de diferencial de g nos va a dar g de y, lógicamente, y esto va a ser igual. Y al cubo, si lo integramos con respecto a y, va a ser y a la cuarta partido con 4. Y tenemos cómo se llama la función g. Y de repente te estarás preguntando, ¿no? Pero colocamos una constante aquí. Es que podemos colocar la constante aquí, pero ya la técnica está desarrollada como que para que la constante aparezca al final. Y eso es justamente la solución que vamos a dar nosotros. Entonces tenemos aquí cómo se llama que la función g de y es y a la cuarta sobre 4. Si nosotros observamos el paso número 4, en el paso número 4 nos decía, ¿no? Integrar la función g' de y con respecto a y, que se obtuvo de hacer esto. Ya lo desarrollamos. Y ahora vamos a reemplazar g de y en la función f de xy formada en el paso 2. Recuerda que en el paso 2 se formó una función f. Esa función f fue obtenida de aquí. Y nosotros lo obtuvimos eso acá, que lo que tenemos acá. Aquí está nuestra función f, ¿no es cierto? Entonces aquí en esta función f faltaba solamente determinar el g de y. Y el g de y lo acabamos de determinar, que vale ya la cuarta sobre 4. Entonces vamos a reemplazarlo aquí y vamos a obtener nuestra función f. En este caso nuestra función f de x, y va a ser igual a todo esto que tenemos aquí, x a la cuarta sobre 4 más 3x al cuadrado y al cuadrado sobre 2 más 2x, pero también es más g de y, pero el g de y vale y a la cuarta sobre 4. Por lo tanto, hemos encontrado nuestra función f y nuestra función f aparece ahí. Ahora, ¿qué nos dice el paso número 5? El paso número 5 dice entonces, una vez que has encontrado la función f, vas a igualar la función f a c. Y esto que está aquí va a ser la solución de nuestra ecuación diferencial. Y recuerda que el d ahora sí es una constante que no depende ni de x ni de y. Entonces vamos a anotar eso ahora aquí. Entonces aquí mismo lo vamos a anotar, entonces vamos a colocar que la solución de nuestra ecuación diferencial va a ser f de xy igual a la constante, que en este caso sería x a la cuarta partido con 4 más 3x al cuadrado y al cuadrado partido con 2 más 2x más y a la cuarta partido con 4 y eso lo igualamos a una constante. Y esto que está aquí es la solución de nuestra ecuación diferencial. Espero que hayas comprendido y si no, pues, puedes hacer preguntas mediante el delegado para ayudar a responderlas. Muchas gracias.